Bueno, vamos a hablar de la última parte del miembro pélvico con un breve repaso y la irrigación e inervación del miembro pélvico. Los ángulos de flexión entonces de la cadera quedan resumidos en esta diapositiva, estaban por craneal de la cadera. También el ángulo de flexión en la rodilla estaría por caudal de la rodilla, el ángulo de flexión del tarso se ubica por craneal y el ángulo de flexión de los dedos se ubica por plantar. El mecanismo fibroso de soporte o el sostén pasivo, el mecanismo de sostén pasivo sería del miembro pélvico, es lo que hablamos en la clase pasada, formada por el cuádriceps femoral, los ligamentos rotulianos, el peroneo tercero, el flexor digital superficial, con su fijación al calcáneo, también el tendón del flexor digital profundo con su ligamento accesorio, el músculo interóseo o ligamento suspensor del nudo con sus ramas extensoras y el extensor digital largo. También todo el mecanismo que hay de mánica flexoria a nivel de la articulación metatarsofalángica palmar a plantar, sería en este caso del nudo. Y el sostén pasivo, entonces el miembro pélvico queda conformado por todo este listado de músculos que hemos estado nombrando. En el caso del flexor digital superficial no hablamos de un ligamento accesorio, sino de una fijación al calcáneo. Y en el caso del flexor digital profundo sí tiene su ligamento accesorio o brida tarsiana porque es un refuerzo que nace a plantar del tarso. Y el músculo interóseo, también los ligamentos sesamoideos y el extensor digital largo. El bloqueo de rodilla es algo que tienen que leer de los libros. Hay una situación que el caballo traba su rodilla para descansar parado, para que ese miembro quede fijo y poder soportar mayor peso. Eso se da solo cuando el caballo descansa. Entonces la mayor parte del peso la hace descansar sobre esa extremidad y se da una extensión de la rodilla y una fijación donde el fibrocartílago parapatelar, que están complementando a la rótula, y el ligamento rotuliano medial se cuelgan sobre el labio medial de la tróclea del fémur. ¿Sí? Tiene que estar interviniendo el ligamento rotuliano medial. Ese es el que se levanta y se calza, hace que se calce el fibrocartílago parapatelar sobre el labio medial de la tróclea del fémur. Y el desbloqueo sería provocar que la rótula vuelva nuevamente a su posición y se vuelve a flexionar la rodilla. Acá tenemos otra imagen con el aparato recíproco, que a su vez es parte del sostén pasivo, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, formada por el peroneo tercero y el flexor digital superficial. Estos provocaban que el tarso y la rodilla se flexionaran juntos. Acá lo vemos, esta lámina ya la habíamos pasado, el flexor digital superficial está por caudal y el peroneo tercero por craneal. Y este músculo en el caballo es totalmente tendinoso. Vamos a empezar a hablar de la inervación del miembro pélvico. El origen de la inervación está en el plexo lumbosacro, que son ramas ventrales de los nervios espinales lumbares, cuarto, desde el lumbar 4 hasta el sacro 2. Acá tenemos, esto en el caso de animales que tengan desarrollada lumbar 4, 5 y 6, sacro 1, sacro 2. Y algunos autores también agregan el sacro 3, ¿sí? Entonces, acá se van a ir formando, van a ir haciendo un entrelazado estos nervios y van a originarse la mayoría de los nervios que van a ir a los músculos del miembro pélvico. Algunos de ellos son el nervio obturador, el nervio femoral, el nervio glúteo craneal, el glúteo caudal, el nervio ciático o isquiático, que es este gran nervio, que luego se divide en peroneo y en tibial. En peroneo común se divide primero. Los vamos a ir nombrando de a poco.
Todo este tema que coincide con la intumescencia lumbar, eso lo vamos a ver cuando hablemos de médula espinal. Lo importante es que de este plexo salen nervios para inervar a la pelvis, al miembro pélvico y a cierta musculatura abdominal. Acá tenemos los nervios que vamos a ir estudiando. Dijimos el femoral, que es muy importante, que va a inervar el cuádriceps. El nervio obturador, que se va a ir a los músculos aductores o que están por medial del muslo. El nervio isquiático. También está el nervio glúteo craneal, que los habíamos nombrado en la primera clase de miembro pélvico, cuando hablamos de los músculos glúteos. Y el nervio glúteo caudal, por ejemplo, que lleva el glúteo superficial. Y acá tenemos también, dijimos, al peroneo y al tibial, que los hemos estado nombrando la clase pasada, porque van a ser nervios que van a ir a los flexores del tarso o extensores del tarso. Ya vamos a ver la posición. Este era un ejemplo, simplemente algo que sabemos hacer en el pizarrón, cómo de este entrelazado de nervios se van originando. Uno de los más importantes que tenemos que saber es el nervio femoral. Ese femoral me va a dar un nervio safeno. Luego se forma el obturador y de la parte más caudal hay un tronco lumbosacral que me va a originar el nervio glúteo craneal y el nervio glúteo caudal. Y también de estos últimos entrelazados sale el nervio isquiático, que se divide en peroneo común y en tibial. El tibial se va hacia caudal, el peroneo común se va hacia craneal. Por lo tanto, el peroneo común va a ir a los músculos flexores del tarso, mientras que el tibial va a ir a los extensores del tarso. Luego el peroneo común se divide en un nervio peroneo superficial y en un peroneo profundo, que también siguen por craneal. Entonces, acá hay un resumen de los nervios y de los grupos musculares a los que inervan. El nervio femoral es muy importante porque inerva al principal flexor de la cadera, que es el iliopsoas, y el principal extensor de la rodilla, que es el cuádriceps femoral. Ese nervio femoral me da un nervio safeno que inerva el músculo sartorio. Otro nervio importante del plexo era el obturador, que les dije que iba a los músculos aductores, es decir, al gracilis, al pectíneo, al aductor y también al obturador externo. El nervio glúteo craneal va al glúteo medio, que es el principal extensor de la cadera, también va al glúteo profundo y al tensor de la fascia lata. Y el nervio glúteo caudal va al glúteo superficial y al glúteo piriforme. Después tenemos al nervio isquiático que inerva a todo el grupo de los isquiotibiales, es decir, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Y también a la mayoría de los rotadores externos de la cadera, que habíamos hablado, los gemelos, ¿sí? Menos el obturador externo, a los demás de los rotadores va el nervio isquiático o ciático, es decir, al obturador interno, a los gemelos, al cuadrado femoral, va el nervio isquiático. Luego, cuando ya se divide en un peroneo común y en un tibial. El peroneo común se termina dividiendo en nervio peroneo superficial y peroneo profundo. Y el profundo es muy importante, este peroneo, porque va junto con la arteria tibial craneal y está inervando a todo el grupo cráneo lateral de la pierna. Y también termina originando a los nervios digitales dorsales. Y el nervio tibial es el que se va por plantar. Termina dando un nervio plantar medial y un nervio plantar lateral a nivel del tarso. También hay un origen de los nervios metatarsianos plantares lateral y medial y del nervio digital plantar lateral y medial. Acá tenemos para que ustedes repasen todos esos nervios que hemos estado nombrando, que los puedan seguir en estas láminas que van a tener que imprimir y prestar atención en las divisiones del nervio isquiático o ciático, en un tibial que se va por caudal y en un peroneo común que se va hacia craneal. Y acá después tienen la división en lo que es peroneo superficial y peroneo profundo. Por lo tanto, ese peroneo profundo va a ir a todo lo que es tibial craneal, peroneo tercero, extensor digital largo, mientras que el tibial va a ir
hacia el flexor digital superficial, flexor digital profundo, todo lo que sean flexores de los dedos y extensores del tarso, el tibial. Y acá tenemos otros nervios que hemos estado nombrando, como el nervio safeno, que va a ir al sartorio, y el nervio femoral, que es muy importante porque inerva al iliopsoas y al cuádriceps. Bueno, esto era un repaso también que solíamos hacer en el pizarrón, la división del nervio peroneo profundo. En este caso, ese peroneo profundo da los nervios metatarsianos dorsales, que después a nivel del nudo, después pasan a ser del nudo hacia distal, nervios digitales dorsales lateral y nervio digital dorsal medial. Y en el caso del tibial, se divide el nervio plantar lateral y plantar medial. Entonces, y luego esos nervios plantares, lateral y medial, terminan dando nervios digitales plantares, que son muy importantes. Entonces, el origen de los nervios plantares y digitales provienen del nervio tibial. Se trabaja en el equino bloqueando esa zona y tienen que saber que esos nervios digitales plantares provienen del nervio tibial. En cuanto a las arterias del miembro pelviano, dejo un resumen aquí. El aporte principal va a venir de las últimas ramas de la aorta abdominal. Esa aorta abdominal viene circulando por el abdomen cuando llega a la zona de la pelvis y después se abre en unas ramas terminales. Una de esas ramas terminales es la arteria ilíaca externa. Esa ilíaca externa es el principal aporte sanguíneo al miembro pelviano, que se va a empezar a dirigir distalmente y va a ir cambiando de nombres. A lo largo del recorrido va a ir cambiando conforme va atravesando distintas regiones. ¿Qué es lo importante que tiene que conocer? A nivel del muslo se va a llamar arteria femoral, esa es la principal del muslo. A nivel de la rodilla, a caudal de la rodilla, se llama arteria poplitea. Y luego la arteria poplitea se divide en dos, tibial craneal y tibial caudal. La única rama de importancia que se desprende antes de que ella atraviese la laguna vascular, por acá por esta zona, es la arteria femoral profunda, pero no hace falta que sepan estos detalles. Acá dejamos este mismo esquema sin la referencia para que ustedes lo puedan imprimir. Acá tenemos algunas ramas, de cada una que hemos ido nombrando dan ramas importantes, pero bueno, lo principal es la arteria femoral, que después da, por ejemplo, la arteria safena, que es bastante nombrada, también la femoral caudal proximal, se van a ir introduciendo en los distintos músculos. Y la tibial craneal es este vaso, ¿sí? La poplitea caudal de la rodilla, que da una arteria tibial craneal y una tibial caudal. Entonces, acá les dejo un resumen de las ramas de la arteria femoral. La circunfleja femoral lateral, la femoral caudal proximal, la arteria safena, genicular descendente, femoral caudal media y femoral caudal distal. En este esquema tienen los nombres de la genicular descendente, de la femoral caudal distal y la mayoría de las que se puede llegar a requerir tener que hacer alguna ligadura en alguna cirugía. La continuación de la arteria femoral es la arteria poplitea, pero ella emite pequeñas ramas destinadas a la rodilla. Y acá dejo una imagen también de una disección, donde hay que hacer hincapié en esa arteria femoral que va por medial del muslo, porque aquí se toma el pulso en el perro, en la zona del triángulo femoral. Bueno, acá es otro esquema casero de lo que es la arteria femoral, con algunas ramas importantes. Femoral dijimos a nivel del muslo, poplitea a nivel de la rodilla, y luego se continúa como tibial craneal, que es la más gruesa, la más importante, esta es la tibial craneal, y la tibial caudal es mucho más pequeña, y esa tibial craneal es la que termina dando la arteria dorsal del pie. ¿Sí? La tibial craneal continúa como dorsal del pie, y también arterias metatarsiana dorsal 3
y arterias digitales plantares lateral y medial. Son todas continuaciones, no importa la letra, aquí esto es un apunte nada más. Lo importante es seguir los nombres, que ustedes hagan sus propios esquemas. Un caño grande que se llama arteria femoral, luego cambia de nombre a arteria poplitea, y luego cambia de nombre a arteria tibial craneal, que es la más grande, y tibial caudal, que es más pequeña. Y la tibial craneal me va a dar la arteria dorsal del pie, metatarsiana dorsal 3, y luego se va para atrás para dar las digitales plantares lateral y medial. Esto letra no importa, dice digitales plantares lateral y medial, que son estas. A su vez hay ramas que se van hacia dorsal, pero no nos vamos a complicar demasiado. Hay otras ramas que vienen de arcos, que se llaman metatarsianas, pero no vamos a hacer hincapié en esto, sino en esta parte más craneal. El retorno venoso más importante que hay que estudiar es acá tenemos algunos de los nombres importantes. Hay una vena femoral, pero también tienen que leer acerca de la safena, de la vena safena. La vena safena lateral es utilizada en el perro para hacer extracciones o para hacer sobre todo alguna inyección endovenosa o hacer una canalización, ¿sí? Suele utilizar la vena safena lateral. Ahí están marcados los nódulos linfáticos popliteos que se palpan a caudal de la rodilla de los carnívoros. Y acá dejamos una imagen donde tiene combinado algunos nervios que hemos estado nombrando y también algunos vasos sanguíneos. Son nervios, arterias y la zona muscular con un aspecto lateral para que ustedes vean una disección proximal del miembro. Y bueno, y alguna especie de resumen, por el foramen isquiático mayor pasa el nervio isquiático, los nervios glúteos, craneal y caudal, y también la arteria y vena glútea craneal. Eso es, habíamos hablado de lo que era la incisura isquiática mayor o foramen isquiático mayor, que le pertenecía al hueso ilion. Esa zona es importante, por ahí bajan todas estas estructuras. Y por el foramen isquiático menor del isquion pasa la arteria y vena glútea caudal. Bueno, eso es todo lo que fue un repaso, complemento al teórico de irrigación e inervación del miembro pélvico.